Bien, casi suspendo la clase hoy día porque tuve un accidente y me entró un agujero acá casi medio centímetro. Soy con mucho antibiótico, mucho ibuprofeno y me cuesta mucho. No voy a poder usar tanto la pizarra, pero sí hacerle un esquema básico que lo vamos a volver una y otra vez porque Rosina prácticamente es un esquema que, para resumir toda la teoría del sistema, desde su antecedente hasta la discusión actual. Y les pido que estén muy atentos a esto, ya voy por eso a lo que corresponde. Sentido como el fundamento, voy a ser redundante, fundamental de la concepción sistémica lumaniana, la categoría sentido. No es nueva, hay otras tradiciones que la han ocupado como categoría fundamental. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Va a hablar, hay dos formas de procesar el sentido. En lo social y en los sistemas psíquicos, llamémoslos individuos. Con este esquema vamos a ir introduciendo todo el desarrollo. ¿Cuál es la sorpresa? Aquí se pregunta, aquí vamos a poner el concepto sistema. Sistema-entorno. La definición es súper simple. Yo la voy a manejar de manera casi algebraica. Significa la diferencia, un sistema es la diferencia entre sistema y entorno que el sistema hace. Y para eso tiene que delimitarse. Toda la discusión en la teoría sociológica, pero también en otras áreas del conocimiento, es sobre el famoso ejercicio de delimitación. ¿Ya? Toda esta concepción de sistema, y sobre eso voy a dar una predisposición hoy día, se basa en desarrollo en distintas disciplinas. Les puedo nombrar autores como, bueno, los nombro después, ¿ya? Pero aquí está Maturana, Varela, Edgar Morán, Henri Atlan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto vamos a reconstruir hacia atrás. Y la diferencia viene, sentido es la unidad de la diferencia entre esto y lo posible. ¿Ya? Hay una exposición cerrada sobre eso, así que por eso me voy con cuidado ahora. Entre lo presente y lo que viene. ¿Ya? Está abierto. Entonces usen siempre la unidad de la diferencia que hace la diferencia a partir de un límite trazado por una operación exclusiva. Y aquí viene la primera sorpresa. La operación, recuerden que el curso se llama La sociedad comunica, pero no puede pensar. Los individuos piensan, pero no pueden comunicar. Un optimismo, ¿cierto? Ya se nos dije en la última clase, si uno le pone pensar como un atributo positivo, somos muy pocos. O sea, somos muy pocos, o son muy pocos los que realmente pueden acceder a eso, que ya es broma aparte. Entonces, acá viene el primer resultado. ¿Cómo se procesa el sentido? El sistema psíquico, la operación constitutiva son los pensamientos. Entonces, el sistema psíquico es la diferencia entre pensar y no pensar que el pensar hace. Y lo que no se piensa, usted puede pensar sobre, pero no con. Eso es el entorno del sistema. Entonces, el entorno del individuo es la sociedad, el entorno de la sociedad, pero el entorno del individuo es la sociedad, y al revés. Los individuos somos entorno para la sociedad. Si no, no se cerraría. Si no, no se cerraría. Eso es clausura operacional. Miren, podemos disparar. Yo no quiero dispararme hoy día, pero quiero hacer una clase muy de bajo perfil en esto. Lo más importante, ustedes están acá. Y se les ocurre decir comunicación. ¿Qué es comunicación? Primero, la diferencia entre no comunicar y la comunicación hace a través de una operación que es precisada con 3 referencias que ustedes están leyendo en este momento. Entre estos dos sistemas no hay contacto en el sentido de compenetración. Para ello, ofrece Luhmann, y aquí termino, el concepto de lenguaje como mecanismo de acoplamiento estructural. Viene una exposición completa sobre acoplamiento estructural. Ya. Acoplamiento estructural no significa lo que nosotros cotidianamente pensamos, estamos acoplados, nos va bien. Es una fuente de irritación recíproca, pero con márgenes de compatibilidad básicos. Por lo tanto, primera diferencia,
con toda la tradición sociológica, antropológica y con Maturana, el lenguaje no es un mecanismo de ordenación social. ¿Y por qué yo le presté mucha atención al tema del operador moral o moralista? Porque con esta clausura, todo el tema de la intencionalidad, los valores van a ser prescritos o definidos en la comunicación social, independiente de lo que sea su valor de referencia. El ejemplo típico, usted piensa horrible sobre él y sobre mí, no lo podemos saber. Incluso usted puede estar habituado, eso los profesores, los abogados, los jueces que practican a cada rato, o los vendedores. No soporto a esta persona, pero ¿qué hagan con su consulta? Muy distinta a las otras tradiciones. Después de esta social viene el primer nivel, o este no escribe, interacción. El segundo nivel de complejidad, organización. ¿Tiene algún problema? No. Y el tercer, sistemas funcionales. No son excluyentes, pero evolutivamente sí se puede saber que antes del libro, por eso el trabajo sobre el libro, la sociedad era solamente interacción. ¿Quién? La diferenciación funcional parte del sistema psíquico y se va ganando. Claro, puede decir se va a ganar, puede evolucionar. Claro, se puede decir así. En un sentido evolutivo. En un sentido evolutivo de miles y miles de años y miles de años, o millones. Se va complejizando. Y ahí usted puso la palabra clave. Todo esto se hace por reducción de complejidad, dado que la realidad es contingente, que todo lo que es puede ser distinto, y la reducción de complejidad lo afecta. Lo dejo hasta ahí porque acá tenemos interacción, organizaciones, sistemas funcionales. El horizonte es la sociedad mundial. Esto está en la sociedad mundial y al mismo tiempo en la sociedad mundial el horizonte de los centros de comunicación. ¿Ya? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, un análisis sociohistórico, ya. Acuérdense, en la clase pasada precisamos, en una organización puede, o sea, hay de hecho interacción, pero las organizaciones no se definen en su autobelleza y en su delimitación por la interacción. Un sistema funcional, la pregunta que yo decía que hacía siempre en la Chile, admite organizaciones. El económico tiene empresas, la política tiene partidos políticos, movimientos sociales, movimientos de protesta, etc. Pero no se deja de producir una organización. Y ahí les pasé el aviso que cuando desarrollé lo del modernismo inducida para América Latina, la centralidad de la política, del Estado y la burocracia a partir de la colonia, lo hice en un segundo momento, porque esta tesis yo la tomé al comienzo para desarrollar por qué el fracaso del socialismo real cuando todavía no había fracasado, esto mucho antes del 89. Porque es una sociedad que se diferencia y sin embargo mantiene el primario de la política vía organización. Mientras que en la sociedad occidental democrática puede haber primado la política, hay regulaciones políticas, pero no vía organización, sino que vía sistema funcional. Pero eso tendría que ser una exposición extra. Eso es todo lo que estamos trabajando. Volvemos. Gradiente complejidad, la diferencia de estructura social y semántica, y la tercera, ¿cuál era? La tercera, habíamos hecho tres grandes. Se refiere a la brigada como de los tipos de selección. Sí, a la evolución. Selección de información, selección. No, eso está dentro de comunicación. Yo les hago estas preguntas no por un juego de control, sino que para que vayan entre el otro. ¿Cuál era la tercera? La tercera que de las dimensiones que permiten armar todo esto. No, la tercera en el fondo es la primera. La sociedad piensa, comunica, pero no piensa. Los individuos piensan, pero no comunican. ¿Ya? La segunda era estructura y semántica, y ahí entra la teoría de la evolución. Y la tercera, que prácticamente lo encierra todo, es esta gradiente complejidad que yo la uso casi como criterio
hermenéutico pedagógico, que usted al poner esto tiene toda la teoría en sí, la tiene así a paso suyo. Bien, comienzo entonces con los preámbulos y después paso a teoría de la acción un poco, de acuerdo al tiempo. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, no, sí, por supuesto. ¿Podría repetir o tratar de ser un poco más ilustrativo en la relación de sentido con, con el gradiente de complejidad que utiliza para explicar precisamente la teoría del sistema? ¿Y por qué? Porque todo esto es procesamiento de sentido. Las organizaciones procesan sentido, los sistemas funcionales procesan sentido. Perfecto. Pero ya ocurre, en la interacción, por ejemplo, ocurre una delimitación, presencia y tema. El ejemplo típico que ponía Luma cuando uno está en un pub, en la tercera conversación, uno empieza a hablar ya de lo que habíamos conversado y deja otro fuera, un ejemplo clásico. Las interacciones de amistad, las interacciones familiares, ya entre... Entonces ese sentido tiene una definición totalmente distinta a la tradición. Totalmente distinta. Y por eso que cuando ustedes lean comunicación tienen que sacarle una mirada a sentido. Vieron una exposición sobre sentido de comunicación, ¿ya? Pero no tiene que ver con el tema de la orientación, de la finalidad, del buen sentido, de un atributo. Incluso en esta teoría el desarrollo, Luhmann dice, mire, no hay sociedades que se equivoquen. El desarrollo es una forma en que la sociedad reacciona sobre sí misma. Después los observadores dicen, se trató de esto, fue malo, fue bueno. Yo siempre da ejemplos muy burdos. Seguramente ustedes se acuerdan cuando yo decía, mira, usted le pregunta a alguien por el golpe. En mis tiempos, para la mitad de la gente, o más de la mitad, fue la salvación de Chile, la cultura occidental, la libertad, la democracia. Para el resto fue todo lo contrario. ¿Ya? Entonces dice, entonces la sociedad se subdesarrolló por un golpe. Luhmann no diría eso. Diría, ¿está a un nivel de complejidad? ¿O sería un retroceso disfuncional? Pero no una cosa que usted normativamente puede decir, mire, se desvió la sociedad del buen desarrollo. Veanlo usted, aunque sea muy joven, en sus biografías. Claro, que incluso la explicación historicista cae en la normatividad del hecho, claro, es decir, bueno o malo. Sí, sí. En el juicio valórico. En el juicio valórico. O sea, mientras Luhmann está tratando de explicarlo como un hecho evolutivo. evolutivo. La evolución seleccionó, por ejemplo, no estaba prescrito que teníamos que llegar al libro. Cuando uno retrocede, o sea, hace la retrospectiva y dice, era muy posible que por estas necesidades surgiera un mecanismo como el libro. El Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado, que es interpretada de otra manera. El ejemplo clásico que lo vimos en la primera conferencia de la carrera fue la representación del interés general. Para Hegel culminaba ahí, Estado de Derecho por fin de la arbitrariedad, ya todo lo que se conocía como Edad Media. Y Marx dice, no, Hegel, es el interés particular de una clase que en este momento aparece como el interés general porque ha logrado superar las contradicciones inherentes a la data. Ahora, lo interesante sería, ya que estábamos en este punto, preguntarse qué pasó con el socialismo real, que fue un crítico marxista, a lo mejor tendría que decir, también nos equivocamos porque fue el interés no del proletariado ni del trabajador universal, sino que de un partido, una organización progresista en general. Ahí está la disputa, y por eso que en esa exposición yo les decía, el problema no es negar que alguien asuma la semántica que representa un interés general. El problema es si es una categoría viable para analizar la situación. Ya. Yo con ese esquema resume las 4 o 5 mil páginas de Luhmann. Que ustedes las pueden ir colocando. Nosotros apenas vamos a trabajar en una sola cosa que se llama comunicación. ¿Por qué comunicación? Y aquí les recuerdo nuevamente, todos los paradigmas, si uno quiere tomar en serio un paradigma, tiene que preguntarle por su operación que propone para decir, mira, esto es la sociedad, así se produce y se reproduce. Y cuando usted critica otro paradigma, tiene que darse cuenta que lo está haciendo a partir de la premisa que está posibilitando. Para que nadie llegue a afirmar, mira, yo soy mejor, lo va a decir, claro, yo soy mejor en la medida en que mis premisas son las que yo, etcétera, 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 etcétera. Si una teoría no está en condiciones de ofrecer eso, prácticamente no está en la teoría sociológica. Eso no lo puede hacer un físico, un químico, un biólogo.
pueden discutir los límites otra vez, cómo se reproduce, qué cambios van en la operación pueden haber, si es vida, si es tiempo, si lo que sea. Pero si no hace eso, bueno, está en otro tipo de explicación. ¿Ya? Yo les recomiendo ese artículo con Francisco Mujica, ¿por qué no tenemos teoría? Ahí hay como 2 o 3 páginas que resumido un poquito, Luman, cuáles son las operaciones, los distintos niveles. Yo no quiero, como esto lo hicimos en la clase pasada, no quiero ahora agotar esta clase. Pero si alguien no está en eso, por ejemplo, yo no diría nunca que Bauman hace teoría sociológica. La hizo cuando era marxista en Polonia. Yo todavía tengo su libro del año 57. Pero después él hace diagnóstico social. Significa que eso no es inteligente, no es bueno, extraordinario. Turén escribió un solo libro sobre teoría sociológica, acción social. Todo el resto son grandes diagnósticos. Eso no lo desmerece, pero sería difícil decir está trabajando el tema metateórico de cautelar la cientificidad de la idea. Otro caso, Elías, 90% sociohistoria, pero tiene una categoría central, figuraciones. Bourdieu, super político incluso, hábitos. Max Weber, acción social. Entonces, esto, muchachos, es solamente para tomar una cautela de decir si estudiamos esto en serio o no, independiente de lo que uno a veces piense que todo esto no vale la pena. Incluso yo el otro día lo conversaba con Felipe, yo eliminaría 2 materias, marxismo y teoría de sistemas, porque son las que más se prestan para la liviandad, por decirlo de alguna manera. Bien, parto entonces. El artículo de intervenciones también podría recomendar. La acción, sí, hay varios artículos con Francisco que ayudarían a sistematizar muy bien la teoría. Sí, a sistematizar un poco lo que está. Pero lo más importante es que leer el original, porque ahí realmente activan su ser. Claro, uno puede hoy día con todas las técnicas que hay, informática, usted hace una prueba y contesta a toda la gente de memoria, o sea, todos sabemos lo que se está haciendo. Y por eso se quieren incluso eliminar los trabajos y todo eso. Yo estoy en contra de eso, porque digo, mira, al final es la realidad la que se encarga de resolver el tema si usted falsea sus cosas. O sea, puede tener el título, pero imagínese si un médico o un ingeniero o un físico operara así. Ya tendría que estar en un nivel muy alto o muy bajo. Que por reducción de complejidad, si la voy a mirar esto. Pero si tiene que hacer experimentos, otra cosa es que se sirva de la, por ejemplo, biología computacional para hacer el experimento, pero lo tiene que hacer. Bien, entonces, ¿comenzamos? Bien, lo que yo voy a plantear ahora es solamente para sensibilizarnos a ustedes sobre los teoremas centrales sobre los cuales opera la concepción de la humanidad. Me voy a referir a toda esta parte de autopoiesis, autoorganización, que si ustedes leyesen el libro completo, que creo que son 800 páginas más o menos, a cada rato aparece eso. Entonces, esta pequeña conferencia es solamente decirles, mira, cada vez que aparece esto, se trata de esto. Sin necesidad que yo los vaya a evaluar por eso, porque nosotros vamos a trabajar solamente el capítulo comunicación. Son muy pocos textos los que hay que trabajar. Entonces, partimos. Los nombres que hoy día cursan a propósito de este paradigma, se habla de nuevo paradigma científico, la nueva gran metateoría. Así se comenzó a hablar en los 80 más o menos, ¿ya? Que sería desde distintas disciplinas, incluso da la casualidad que en Bielefeld se trabajaba sobre eso. Chelsky lo formuló así, el fundador de la Universidad de Bielefeld, cuando creó el centro, era hoy día la humanidad o la sociedad requiere de una teoría no interdisciplinaria, no todo eso, sino que de una nueva teoría, de una nueva concepción de observar un fenómeno legal o un fenómeno biológico, y se comienza a trabajar en él. Pero ya se estaba trabajando, y eso es lo que yo les quiero contar. Por ejemplo, teoría de sistemas, teoría de la autoorganización, teoría de la autopoiesis, constructivismo radical. Como veremos, los dos elementos mínimos en común
dice en relación con una reconceptualización de la relación entre cognición y realidad en bases a la tesis de la autorreferencia. Esa es la clave. Es importante destacar la variedad multidisciplinaria de los aportes que han ido conformando este nuevo paradigma científico. Es sin duda una de las más hermosas historias del conocimiento universal. Ahora, ¿qué busca este paradigma? Quiere contribuir de manera decisiva a desmitologizar lo real, incluso, como dice Luhmann, a desontologizarlo como instancia externa y árbitro implacable sobre la calidad de los argumentos de la más diversa procedencia, sean estos científicos, religiosos, culturales, etc. Solamente a manera de mención. ¿Qué tenemos? La autorreferencia lingüística. La repito. La reconceptualización de la relación entre cognición y realidad en bases a la tesis de la autorreferencia. Ahí está todo en suma. Es decir, la relación sujeto-objeto, conciencia-realidad, cuál es el primado, la materia, el estilo, etc. No, eso se reconceptualiza en base a la tesis de la autorreferencia. ¿Qué puede significar eso? Ahora, en los aportes que han conformado este paradigma encontramos en una primera fase los desarrollos de la investigación en la termodinámica, la teoría del organismo biológico, la neurofisiología, la teoría de la célula, la teoría de la información y cibernética. ¿Cuál es el problema fundamental? Está dado por el intento de superar el modelo clásico de la relación entre conocer y realidad. Ha encontrado en la ciencia social, ahora me bajo a la ciencia social, una recepción epistémica fundamentalmente por dos motivos. A, la no identidad entre los sujetos a pesar de un trasfondo común cultural social. Lo social aparece como divergente, eso ya lo hemos estudiado con Marx. Lo social es precisamente aquello que trasciende a los individuos, entre las expectativas y los resultados. Hay todo un desarrollo, yo no puedo profundizar en eso, solamente decirles, mira, en una segunda mirada podríamos decir por qué de pronto la ciencia social y también la historia, hasta el arte, han sido sensibles a la recepción de este tipo de desarrollos científicos. Porque esto es mucho más que la tensión que existía en el 19 de los años 20 entre ciencias naturales, ciencias del espíritu, ciencias mnemotécnicas, ciencias bibliográficas. Esto es mucho más. Esa era la primera, la no identidad, esto lo voy a repetir varias veces, la no identidad entre los sujetos. Dos, o B, siempre las ciencias sociales han tenido una pretensión no solo de explicar y comprender, sino que de alguna manera contribuir al cambio, a superar estados definidos como deficitarios, como fundamentos, como infelices. Y las estrategias de cambio se han fundamentado siempre sobre la base de acceder verdaderamente a la estructura de lo real para luego erradicarlo, sacar los equívocos. Piensen en Comte, cuando Comte, ustedes lo leyeron, decía ciencia. Durkheim. La retención del cambio está ahí, sobre todo en la primera gran sociología, que fue una sociología, se le dice conservadora, porque trabaja las consecuencias del proyecto ilustrado ya desarrollado. Y eso es importante compararlo con América Latina. En varias conferencias que he dicho, un pensador europeo piensa sobre las consecuencias de lo ya logrado. Un pensador latinoamericano, cómo llegó a ser moderno. Piensa en el siglo XIX, cómo superamos la barbarie, llegamos a la civilización. Y los valores se intercambian. Una vez la barbarie es el indígena, el indio, el uruguayo, el campesino, y otras veces la barbarie está representada de manera industrial. Entonces, ahí el tema, por eso yo les pasé lo de la verdad de Gadamer, que resume todas estas conversaciones. Pero disculpe, ¿usted está enumerando las ciencias sociales? En este momento ¿Sí? me bajé en un punto a las ciencias sociales para decir, mira, ¿por qué esto ha tenido tanto impacto?
y recuerdo, la evidencia de la no identidad entre los individuos no obstante el trasfondo cultural común. Y que las ciencias sociales siempre han tenido la pretensión de mejorar, de cambiar un estado percibido como deficitario. Y eso significa automáticamente que estoy accediendo a cómo realmente la estructura de la realidad es. Eso se llama un acceso verdadero, verdad. Por eso está sucediendo. Este cuestionamiento comenzó de manera decisiva con Kant, quien frente a las concepciones empíricas de la percepción destacó el rol activo de la conciencia en el proceso de conocimiento. Lo encontramos en la fenomenología de Husserl, el cual une la percepción de los objetos a la situación del sujeto percibiente y con ello lo posiciona en un horizonte que reemplaza, sustituye el conocimiento de la cosa en sí por la experiencia abierta e indeterminada. Respecto exclusivamente a la ciencia humana, Karen Egnor-Cetina, en el año 1989, también profesora de Bielefeld, nos entrega la siguiente clasificación del constructivismo. Un constructivismo social que resalta la objetivización del orden social a través de la activa participación de los seres humanos. Los autores más representativos son Berger y Luhmann. Un constructivismo teórico-cognitivo que aplica por un lado la perspectiva constructivista al constructivista mismo, que en ese sentido concibe los fenómenos de la realidad como puras descripciones relativas al sistema de un observador. Aquí se ubican preferentemente los trabajos de von Lazarsfeld, Maturana, Varela y Luhmann. Fíjense ustedes que si estamos en la comunicación, Luhmann va a decir hay un obstáculo epistemológico que pensamos que la podemos observar desde fuera, sujeto-objeto, ese es un obstáculo epistemológico. Está en el artículo. Es al interior de la comunicación donde se otorgan los predicados verdadero o falso y la discusión sí, infinita. Me disculpa, hoy día no me quiero disparar, lo quiero hacer bien escolar. Y un constructivismo empírico que, a diferencia del orientado a la cognición, vincula fuertemente las operaciones al mundo de la experiencia social. ¿A quién tenemos acá? Voy a nombrar uno actual, Bourdieu, y lo vamos a repasar. El tipo de constructivismo que nos interesa destacar aparece aquí bajo la rúbrica constructivismo radical. Esta perspectiva no solo se separa del modelo de conocimiento que postula una realidad objetiva y su directa reproducción conceptual, sino que también respecto de la constitución intersubjetiva de los significados, en el sentido de presuponer como observable un solo mundo. Esa es una crítica a toda la tradición interaccionista, también marxista y, por supuesto, también habermasiana. ¿Se acuerdan? La intersubjetiva, el mundo intersubjetivamente compartido. No existe un solo mundo. Entonces, tendríamos esta desmitologización de lo real como el antecedente que nos dice así es. Ahora, el constructivismo radical tiene su fundamento en las dimensiones neurofisiológicas de los trabajos de Humberto Maturana y Francisco Varela, en la teoría de la construcción de Heinz von Foerster y de los estudios de Amos von Glaser. Habría que agregar también Roth sobre el cerebro, pero estos son algunos de los casos. ¿Cuáles son las líneas en este paradigma de la autorreferencia? Fíjense, todos están en la autorreferencia. ¿Cómo accedo a lo distinto si estoy en la misma autorreferencia? ¿Cuáles son? Tenemos la autorreferencia lingüística de los procesos cognitivos. Aquí tenemos a Quinn, ya no era Quinn de los años 60-70, no era de los años 20, círculo de bien. Teorías del orden a través de fluctuaciones y estructuras disipativas en la física de los procesos irreversibles, el premio Nobel Igor Piconini. Circularidad lógica en las estructuras axiomáticas de las matemáticas, Gödel. Y paradojas generales y contradicciones en recurrencia a la autoinclusión lógico-lingüística, Russell, Grelin y Tarski. Reflexividad de los mecanismos de autorregulación homostático o autocatalítico en la biología molecular, von Bertalanffy, Eigen y von Foerster. Fenómenos recursivos, feedback, reentry en la cibernética
y en la cibernética de segundo orden, Ashley y von Förster. Procesos de la morfogénesis espontáneos y de la autoorganización de los grupos sociales, von Hayek, que está en la tradición liberal del orden espontáneo muy presente. El concepto tradicional de conciencia psíquica en los seres humanos y en los primates antropomorfos, Maturana, Paz y Luhmann. Ahora, ¿cuál es el elemento común? El elemento común de todas estas líneas de trabajo. Ya lo habíamos dicho al comienzo, ¿cierto? Lo repito nuevamente. Una reconceptualización de la relación entre cognición y realidad en bases a la tesis de la autorreferencia. Miren, si no se entiende esto, usted puede empezar a parafrasear a Luhmann y después pasarse a la diferenciación funcional y discutir si es buena, mala, etc. Si en el marxismo no se trabaja en la categoría del trabajo, teoría del valor, usted se puede pasar el panfleto fácilmente. La lucha de clases, los malos, los empresarios son los culpables de todo, cuando Marx nunca dijo eso. Dijo, a espaldas del trabajador y del propietario discurren las leyes del movimiento del capital. Yo no soy humanista, yo no soy moralista. Creo que yo ahí discrepo, me permito humildemente discrepar con Marx porque creo que tiene una pretensión humanista. Pero él dice, si la tengo, sí, pero científica. Es materialista. Era la discusión del siglo XIX. Así que, atención con esto. Si no, lo mismo, si no trabajamos con Bourdieu, la teoría del hábitus, en Elías, la teoría de la figuración, y nos pasamos inmediatamente a sus descripciones, por ejemplo, de Bourdieu de la escuela, o de un conflicto capital-trabajo, como lo observó muchas veces, no estamos informando, no estamos accediendo a un pensamiento sociológico. Por lo tanto, nuevamente, voy a bajar otra vez lo que ustedes me preguntaron, el elemento común. La tesis era reconceptualizar las relaciones entre cognición y realidad a partir del teorema de autorreferencia. ¿Qué significa eso en algo más concreto? El elemento común de todas estas líneas de trabajo es la idea según la cual la percepción sensorial de la realidad exterior de ninguna manera determina causalmente el desarrollo pensante de una estructura de sentido en el cerebro del ser humano. Lo repito, el elemento común de todas estas líneas de trabajo es la idea según la cual la percepción sensorial de la realidad exterior de ninguna manera determina causalmente el desarrollo pensante de una estructura de sentido en el cerebro humano. Siempre voy a volver a eso. ¿Y es donde logran separar lo real de lo cognitivo? ¿O no? Va a estar todo incluido en lo real. Esa es la sorpresa que viene además. Pero lo real es la comunicación para el humano. Yo voy a terminar haciendo la comparación con el materialismo de los trabajos, o sea, con las concepciones materialistas del marxismo soviético y otros tantos para que ustedes vean la diferencia. La percepción sería entonces solamente una irritación neuronal poco especificada en la forma de irritaciones sensoriales de los órganos de sentidos. No se olviden, que ustedes ya lo van a estar leyendo, que la clave, una de las claves de Luhmann es la idea de irritación. Los sistemas están en permanente irritación. El acoplamiento estructural es una fuente de irritaciones recíprocas. Un ejemplo súper simple. Usted es empresario, usted maneja un sindicato y de pronto el Banco Central sube la tasa de interés y usted sabe que va a tener menos, tiene que controlar su inversión porque con esa irritación no se puede hacer. Tiene la habilidad de captarla. Otra persona que no está dedicada a eso no va a estar preocupado, va a ser muy indirecto. Y el presidente del sindicato, si es de la construcción, va a saber inmediatamente que van a subir los créditos, si suben los créditos va a haber menos inversión, va a haber menos tasa de ganancia, o sea, salarial, y más encima va a haber más cesantía y va más encima va a haber un ejército de reserva que si la gente no trabaja por menos, no va a tener trabajo. ¿Se dan cuenta? Eso es una irritación. Eso está en Luhmann, pero acá estoy rescatando la fuente de... Estamos ahí en autorrealización allá abajo, en la biología. Por eso es súper simple decirle a Luhmann, mire, esto es biología, esto es pura biologización de lo social.
Eso es muy, muy evidente. ¿Hay alguien que quiere escuchar? Ya, entonces estábamos en el Banco Central sobre la tasa de orientación. Creo que la orientación siempre es comunicación entre sistemas. En este caso sí. Por eso que tenemos sistemas de alerta. Y del entorno también puede haber explicaciones al sistema. Esa es la pregunta más difícil. Porque tendríamos que diferenciar dos entornos. Los entornos al interior de la sociedad, que es el ejemplo que yo le daba, a usted le suben la matrícula y su papá empieza a tener problemas. O sea, otro sistema y otra cosa. Sí, otro sistema, pero al interior de lo social. Pero la pregunta suya es más complicada todavía, si la conciencia está en condiciones de irritar un sistema. No, porque no comunica, yo creo. Buena respuesta, axiomática. Mira. Usted es más lubaniano que cualquier humano. Exacto. Yo todavía dudo. De En algún momento les presentaré un trabajo que lo desarrollé, usted lo conoce para terapia. Sistemas psíquicos, cuerpos. Y bueno, ahí me mandó otros numeritos que no tienen que ver con la teoría. Pero esa es una pregunta muy difícil. Hoy se olvidó su nombre. Porque usted es moraga, ¿sí? José Luis. Esa es una pregunta súper difícil. Yo diría irresoluta. Es fácil al interior de. Ahora trátelo usted al interior de su conciencia. ¿Qué le irrita? ¿Ah? La propia conciencia. La propia conciencia. Porque mire, usted dice que fue María que no lo saludó ni lo invitó a bailar, pero eso ocurre al interior de su conciencia, en la autorreferencia. Fíjense, autorreferencia a la conciencia. Porque pensar es la diferencia entre pensar y no pensar, que el pensar hace. Por lo tanto, no fue María. ¿Por qué? Entonces, esto no lo trapiemos con un constructivismo así vulgar, decir, mira, la realidad es lo que yo imagino, porque imagínense que cuando venía Contreras a tomarnos presos, uno le decía, ¿sabes qué? Tú no existes, yo soy constructivista radical, la DINA es una ficción. Ya, ridículo, ¿me entiendes? No, hay una materialidad, vamos a hablar en algún momento, ese otro teorema muy difícil, ¿qué significaría lo material para el humano? Pero ya eso supera nuestra conversación. La propia conciencia discurrió al interior de su conciencia, pensando sobre sí o sobre los efectos de su relación. Pero fue usted. Y además, en cambio, piensa usted que usted recibe una información, cambia el estado psíquico de su sistema. No puede hacer como si no, aunque sea una información equivocada. Eso es la terapia, eso es muy importante. Pero lo conversaremos. Da para un color. Seguimos entonces. Decíamos la percepción, acuérdense que yo percibo, yo domino, yo sé cómo es la realidad, pero aquí nos están diciendo que la percepción sería solamente una irritación neuronal poco especificada en la forma de irritaciones sensoriales de los órganos de los sentidos. Estos son conducidos luego al cerebro en un idioma neuronal único, de manera tal que en los impulsos nerviosos no se puede identificar si se trata de señales acústicas visuales. Los estímulos son identificados recién en el cerebro propiamente, por lo demás solo exclusivamente según el lugar de su procesamiento. Esto quiere decir, según principios topológicos, los cuales en parte son innatos y en otros son adquiridos ontogenéticamente. Los órganos sensoriales, a través de su estructura sensórica, fijan solamente cuáles estímulos y en qué intensidad actuarán en el cerebro, pero de ninguna manera cómo el cerebro procesará esos estímulos. Los trabajos de Roth, von Glasenfeld, von Förster, Maturana y Varela. Esto último es una tarea original del cerebro. El desarrollo de las estructuras de sentido se realiza bajo las condiciones de una clausura operativa y semántica. Todo esto está en lo que ustedes están leyendo. En ese sentido podría relacionarse con lo que Luhmann habla sobre como la capacidad de entender, de querer entender. Qué pregunta más difícil. Por eso les pasé lo de Gadamer. Casi nadie pasa a Gadamer con Luhmann. El tema qué significa comprender, aunque Gadamer está completamente fuera de esto, pero el tema de cómo accedo al otro. Cuando en el fondo lo que yo hago es prolongar mis propias premisas para hacer
jugar libre, pero en el fondo intereses, maledicencia. Eso es lo que arroja. Llega arte. Está todo el rato circulando, es la circularidad del ego la que genera la comunicación y no la del arte. Mira, a propósito de esto, me recuerda que quiero hacer una exposición que yo no sé si está todavía en YouTube, en parte, donde mezclo Freud con esto, donde Freud nos hace una advertencia súper seria que dice la mente cuando procesa lo que le pasa a uno y al otro es terriblemente mentirosa. Porque, eso se me olvidaba decir, fíjense que el cerebro no tiene nada que ver con la verdad. ¿Saben lo que le gusta al cerebro? La comodidad. Que lo dejen en paz. Entonces, el otro día conversaba con un colega que me decía, mira, chaval, yo 45 años haciendo caso, creo que no puedo más. Pero no por cansancio físico, sino que es saturación, esta cuestión, no sé qué. Y yo le decía, mira, ¿no será que el cerebro te está mandando un aviso? Te está diciendo, así como lo estás haciendo, me cansas. Yo 45 años escuchando. Segundo, a lo mejor lo estás usando, ahí me puse freudiano, como mecanismo de compensación para buscar una explicación. No, es que yo ya me la sé todo, es que yo quiero hacer otra vida. No lo puedes saber. Pero uno muere en el intento de averiguarlo. Acuérdense de ese rango que dice, todo es mentira, mentira este lamento. Lo que uno escucha, el lamento es verdad, y no, el tipo dice, hasta este lamento, hasta esta queja que tengo, es mentira. Recuérdenmelo, trataré de hacer una exposición muy breve sobre la relación con Freud, el lenguaje y estas advertencias. ¿Y eso sería la comunicación individual? ¿Perdón? ¿Esa es la comunicación individual? Sí, es que es difícil, porque es también una comunicación, no. O sea, una es la comunicación, es que si somos sistemas ya no hablaríamos. Es comunicación psíquica, tendríamos que hablar de su procesamiento, del pensamiento, que pasa a través del pensar. Súper difícil. Porque además, para ser sincero, la teoría de Freud es una descripción más. Él tampoco podría asegurar que sea la descripción correcta, auténtica. Segundo, si se aplica la teoría a sí mismo, a lo mejor lo está haciendo por otras historias. Él lo dice en alguna parte de su obra. En una parte de su obra, cuando él inaugura la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Israel, la primera Universidad de Israel, no puede ir porque está de salud. Y viene una consulta, le dicen, ¿qué es para usted el judaísmo? Bueno, la gente que no sabe de eso piensa que el judaísmo es una raza, una cultura. El judaísmo es una religión como un católico. Entonces yo no le puedo decir a un español, usted, claro, la posibilidad de que sea católico, pero hay una buena cantidad, 40-30% de españoles que no son creyentes. Pero ya cuando le ponemos cultura, la cosa cambia un poquito. Porque yo ese ejercicio lo hicimos una vez en clase, donde decía, no, nosotros por el mundo europeo occidental lo hicimos leer Max Weber y decía, chuta, culpa, cambio, superación, salvación. Eso es judeo-cristiano más el padre, eso ya cambia. Pero en este caso, ¿qué es lo que hace Freud? Dice, le preguntan, digo, ¿usted qué es lo que puede decir? Mire, yo no soy religioso, respeto, soy muy respetuoso. Y dice, pero en algo me he fijado, me impactó siempre, la higiene. Y se refería a la higiene biológica, o sea, médica. Acuérdense cuando venía la peste negra, ¿ustedes saben por qué morían los romanos, los españoles? Porque no se bañaban, no hacían una limpieza acuciosa, entonces los bichos iban felices cabalgando de España a Italia con los soldados, con la familia también, mientras que los otros no se lavaban y tenían otra relación con el cuerpo. Bueno, y dijeron, estos son los culpables, los quemaron como un buen tiempo. Yo saben qué pensé de eso, dije, en realidad Freud dijo que era una interpretación, un salto mortal. Dije, si algo viene es la higiene, pero no a la que él se refiere, a la higiene mental.
porque Freud y Marx eran enfermos, eran bisturís conceptuales. Si usted lee a Marx, aparte, incluso el Manifiesto Comunista, que es más una oda estética, la presión por la conceptualización precisa, hoy día es un lugar común, pero hacerlo eso con Spinoza en el siglo XVI, en el siglo XIX, en el siglo XX, había que ser muy, muy valiente. Pero eso, otra vez viene, se dan cuenta de la explicación mía. Puedo decir 10.000 ejemplos, pero va a quedar dentro de la autorreferencia, la construcción y la premisa a partir de una irritación que encontré interesante hablar. Cuando yo leí la pregunta, pensé que Freud nos iba a hablar de Moisés, o sea, de las cosas que él había escrito, Jesús, aquí la religión, y ahora la religión. Como si a usted le preguntara en su catolicismo en qué consiste en jugar fútbol. Raro. O, bueno, así que ese tema no puedo escapar. O sea, tampoco se trata de decir Freud tiene razón. Hay que moverse al interior de las premisas, descifrar los niveles de abstracción, los lograr con el espíritu. Lo que les quiero decir es una pregunta sin respuesta, o sea, las respuestas son provisorias. Sí. Entonces tenemos una cláusula operativa y además una cláusula semántica. La consecuencia radical ha sido, y con esto termino y paso a otra parte, lo que les tenía preparado extra para hoy, dice, y aquí viene la explicación. Ahora, ojo, esto no es para que usted diga, y tan amigos como antes, si nosotros tenemos una disputa, yo no me voy a poner, el cerebro, la relación causal, el sistema nervioso, mis preferencias, y después le digo, saco algo que está jugando de manera ilimitada. No lo voy a decir así, voy a servir de los criterios, que cuando usted va a comprar pan, empieza a preguntar cómo fue este pan sembrado, eso se llama medio simbólicamente generalizado. Reducción de complejidad. Imagínese usted en la coordinación social empieza a explicarse desde distintas preocupaciones, preferencias y ópticas. No se genera coordinación. Y el ejercicio que hacíamos con Habermas no se puede mentir eternamente, porque no genera coordinación. Cuando usted tiene un interés genuino en que algo resulte, salvo que lo que quiere es que algo no resulte, eso sería la menos interés genuino. Vamos a 2 puntos, con esto cerramos esta parte. Y aquí viene, la disputa acerca de por qué tenemos visiones del mundo tan diversas no puede resolverse a través de la fórmula de no saber aún lo suficiente, sea esto técnicamente o socialmente. Si así fuese, sería un tema de conocer más. Por ejemplo, tenemos inflación, tenemos inseguridad jurídica. Si fuese un tema de saber cómo realmente es, sería súper fácil. Aparte que usted con toda esa observación está haciendo una cambiante del estado del sistema. Esto no es una invitación a no saber la decisión, sino que simplemente dice, mire, no puede recurrir a la figura, que todavía no sabemos. Cuando uno va al médico se comporta de otra manera. ¿Se imagina usted que el médico le dijera, no te preocupes, el cáncer de tu es el mal del ojo? Está mal. Uno se está raro. Ahora, lo otro sería que el médico le dice, un cáncer de este tipo, no, mire, usted está equivocado porque es el mal del ojo. Se supone que hay una asimetría que yo llamo asimetría viable. Si usted va a un abogado que resuelve un tema, claro, puede discutir, con un médico ya puede discutir menos. Con un físico atómico, piensa usted en los conflictos ambientales. Tienen cientistas, ¿cierto?, naturales a favor de esta energía y otros cientistas naturales que dicen que esa energía no. En chiquitito, los cines se murieron porque la empresa tiró un desecho. Un grupo de científicos de primera línea y un grupo de científicos de primera línea dice, no es esa la causa, se va a buscar. Esto. Otra vez, la disputa acerca de por qué tenemos visiones del mundo tan diversas no puede resolverse a través de la fórmula de no saber aún lo suficiente, o sea, esto de carácter técnico o social. La estructura de los objetos reales no constituirían un criterio de verdad independiente de los intereses cognitivos de los individuos, como lo recordará Habermas y Nietzsche.
al cual ellos podían acercarse en forma de una creciente certidumbre sensitiva. Eso fue importante con el primer materialismo y también con Descartes, con el empirismo, porque era una forma de decirle la verdad religiosa. Hay otras verdades, o acá no te metas. La afirmación más radical del nuevo paradigma es que los seres humanos, con el desarrollo de su conocimiento, en ningún caso nos acercaríamos a la estructura verdadera de una realidad absoluta. Lo que se daría sería un permanente proceso, de aquí tiene una clave, de reorganización de nuestro pensar y accionar, al alterar también constantemente nuestra relación con la realidad. Bueno, si usted, alguien que sea marxista, puede decir, pero eso se llama praxis social. La historia tiene la última palabra, y ahí vienen otros marxistas más normales que dicen que abandonarse a eso de la historia significa, también puede ser un peligro. Para que ustedes vean todo lo que está involucrado en esa pequeña certeza. Esta es la que genera en última instancia la reestructuración de nuestras premisas de pensamiento y formas de actuar, pero todos sabemos que son infinitamente perfectas. No se trata entonces de una teoría de la correspondencia entre afirmación o pensamiento y realidades externas, sino que de un complejo proceso de producción, elaboración de la consistencia de la estructura de sentido que permite sostener una identidad y capacidad de acción en una realidad en permanente cambio. Maturana es quien con mayor radicalidad ha sostenido el carácter de ficción respecto de una realidad como objeto de conocimiento independiente. En muchas conferencias, ficción o realidad. Profe, ¿podría repetirlo un poco, por favor, después de la reestructuración de las premisas y formas de actuar? Ya, no se trata entonces de una teoría de la correspondencia entre afirmación o pensamiento y realidades externas. Sin embargo, lo hacemos en cada rato. Y ninguna teoría va a comenzar diciendo, la claro, ilustrada, claro, europea. Sí, Hasta al menos en el siglo XIX y siglo XX. pero un poco al tiro. Eso no se, usted no va a encontrar ningún autor que parta con esta famosa paradoja diciendo lo que yo afirmo no es otra forma de decir que lo que está diciendo es verdad. Y lo practicamos nosotros acá. Y usted hizo el alcance ahí. Esa sentencia fundamenta buena parte del pensamiento ilustrado europeo. Es decir, la separación objeto-realidad, o sea, observación-realidad. Yo me atrevería a decir, Felipe, lo conversamos, que es anterior al pensamiento ilustrado. Sí, de todas maneras. Parte con los griegos y los griegos absorbieron. Exacto. Ya. Pero aquí se radicaliza con la ilustración, con el renacimiento, con la reforma, esta forma de ver el mundo. Claro. Ahora, B, el segundo punto. El nuevo paradigma ha debido enfrentarse al reproche del solipsismo, en el sentido que designa como real solo lo que el conocimiento designa como tal, y habría que agregar solo lo que se comporta de acuerdo a cómo me da resultado yo lo veo. Es aquí precisamente donde la teoría de la autorreferencialidad sistémica contribuye a esclarecimientos decisivos. La pregunta ha sido por los criterios, en verdad por las operaciones a través de las cuales los sistemas vivientes, como las células, los organismos, hasta los sistemas sociales, tendrían a disposición para desarrollar su autorreproducción, entendiendo que ese es casi lo sentido, que eso es mantenerse con vida sería, decir, el propósito es difícil, es decir, es lo que se da, o para que se dé habría que hacer tal cosa. Se sostiene que la diferenciación sistémica como la diferencia que se produce entre sistema y entorno, al constituirse como sistema, lo hace a través de operaciones autorreferenciales. El sistema surge del entorno a través de su propia autorreferencialidad operativa. En ese sentido es autónomo, ya que se clausura operacionalmente para mantener el límite, es decir, la diferencia con el entorno, pero no es independiente de su entorno.
Esta teoría busca precisar la distinción entre la circularidad de las operaciones autorreferenciales y la dependencia del entorno. Constitutivamente son o dependen de sus relaciones con el entorno, ya que deben permanecer, escuchen bien, desde un punto de vista material, energético e informacional abierto al entorno. Y aquí me permito algo que nosotros con Alister y con Felipe hemos dialogado muchos años en un trabajo que yo tengo que no está publicado, pero lo presenté muchas veces, de los 90 hasta hace unos días atrás. Lo pueden ver en el video del doctorado de la Adolfo Esa sería como la excepción. Como es cerrado en todos los ámbitos, menos en los materiales energéticos e informacionales. No dije menos. Mire, Luhmann, lo voy a simplificar porque hoy día la clase yo quería que fuera bien escolar. Bien. Luhmann dice, mire, podemos comunicar sobre los árboles, sobre los pescados, los camarones y sobre los individuos, pero no con los árboles, no con los camarones, no con los pumas, no con los caballos. Yo fui educado que los caballos me entendían, donde mi abuelo, me acuerdo cuando venía el tiempo poco el corte de las ovejas, ¿se acuerda usted? Yo no caía al suelo, ¿por qué? Porque las tiraban todas juntas y yo estaba arriba, era un niño, 6, 7 años. No caía porque todas las ovejas se juntaban. O sea, yo nací y me desarrollé de adulto, me desarrollé los caballos bien, hasta las bromas, o sea, todavía yo sé que los caballos están bien gracias a pero no van a decir, fíjate, no veo así, pero yo ya tengo una foto de estoy tomando champán con los caballos, bueno, y que los perritos sienten, hablan, y mi hermano que empezó a estudiar los 70 en física y ingeniería en la Chile, por supuesto en las conversaciones, no le dijo, pero no tiene idea, eso es imposible. Piensen ustedes, 20, 30 años atrás, y hoy día sobre todo está en conversación, en discusión. Que una de las cosas que yo trabajo en el colegio con el profesor Jaime Tasso, el tema se puede darse si el otro no solamente siente, sino que también comunica. Varela murió con el tema de la comunicación en la célula. Luhmann decía, es una operación científica que sostiene que las células conversan y bailan cha-cha-cha, pero no son las células. Y ahí está el test de probar. Deciden un poquito en esto. Entonces, en el trabajo que yo tengo sobre naturaleza y sociedad, y digo, vean no quiero ser tan egocéntrico, pero vean el video del programa de Adolfo Ibáñez, porque es como sobre todo esto llevado al tema de la ecología. Y lo que yo trato de hacer ahí, y siempre digo, Luhmann siempre me gana. Claro, pues habría que agregar al interior de sus premisas, pero no quiero jugar sucio, porque yo tengo la duda, y nunca llevo 35, 40 años y nunca la he podido resolver. La podría resolver axiomáticamente, pero bueno, no, gracias. Porque la sociedad expande la comunicación sobre la naturaleza. Hoy día estamos hablando de naturaleza, ecología, todo el día, pero no con la naturaleza. Y yo me he atrevido a decir, ¿y si fuese posible con la naturaleza? Y ahí me colocaba de cosas que se desarrollan en la biosemiótica. Aquí estaba a punto de viajar a esos países, pero con la invasión de Rusia se ha desarrollado mucho en Letonia, Estonia, Lituania y Dinamarca. Hay un gran maestro ahí que está trabajando ese tema. De los símbolos, de los lenguajes en los seres, o sea, no en los seres humanos. Y ahí entonces se rompe la teoría, porque ya no sería una expansión de la comunicación sobre, sino que con. Esto, muchachos, chiquillas, es ciencia ficción. Eso es inmediato. Pero a eso no. Entonces usted puede hablar sobre la naturaleza, pero no con la naturaleza. Ahora, hay colegas, no en la carrera, pero en otras, que dicen, no, eso es pensamiento occidental. Porque la tradición indígena no sé dónde, o en la India, en China, la sociedad. Sí, dice, pero esta teoría solamente debía la evidencia. Ahora, de que tú sientes, cuando miras a un animal y la naturaleza te queda, te pones cosas meditativo, cero discusión. Pero muéstrame cuál es la operación que existe. Es difícil, porque no me olvido.
Por ejemplo, estamos llenos, yo le pasé el otro día a Daniela un montón de revistas cuando trabajé sobre el tema de la bibliografía de autoayuda, después de la Biblia. Esa bibliografía, ser feliz, ser millonario, gana plata, ser feliz en pareja, es la más linda del mundo. No sé si en los países musulmanes o en China, eso no lo sé, pero en los países que están en la órbita, digamos, occidental, semi-occidental, es lo más grande. ¿Y por qué les digo eso? O sea, es una necesidad de comunicar sobre ese problema, pero es una comunicación social. Y con el tema ecológico, ¿para qué decir? Estamos invadidos todo el día. Hay evidencia, pero el gobierno dice que eso no hay evidencia, porque eso es evidencia si usted toma 1000 años, si usted toma 5000, 1000 o 1 millón de años. Wow. Sí, es que me queda la duda respecto a que, claro, usted dice que Luhmann y todos hablan respecto a que uno puede hablar sobre algo, pero no con algo, pero también menciona que los individuos actúan y no piensan. Entonces, como, ¿quiénes son los que comunican y no piensan, perdón? Entonces, ¿quiénes son los que Luhmann considera relevantes? Sí. ¿Qué criterios se necesita para poder Sí. ser como alguien que piensa y comunica y Sí. todo eso? Sí. Estamos, por eso están leyendo el capítulo 1, porque comunicación en Luhmann no es lo que usted me dice. Ya. Y es difícil. Si yo pongo ese teorema, la sociedad comunica pero no piensa, los individuos piensan pero no comunican, es muy difícil aceptarlo. Por eso lo he puesto como el problema fundamental. Porque mire, a nosotros cuando nos hacía clase, ¿cómo que no comunicamos? Mire lo que les estoy diciendo. No les quiero contar, no les quiero dar la respuesta axiomática completa, porque eso le quita la gracia al fenómeno de estudiar. Esta venía prácticamente la primera clase, la clase pasada por información. Entonces, usted dice, en la comunicación se comunica. Terminamos, ¿sí? Yo le estoy hablando a usted, porque soy capaz de diferenciar todo lo que usted me dice y no atribuirlo a una operación, no dejarlo en una operación lingüística, porque no les puedo contar. Porque ya ha hecho lo que yo llamo una pillería epistémica y acusa la conciencia como un sistema relacionado a través del pensamiento que habla, piensa sobre sí, puede hablar con sí mismo, se va a pensar sobre sí o sobre los otros, pero no comunicar y definir la comunicación de tal manera que los individuos no están, y por eso diga, entre comillas. Se lo digo de otra manera. Hace un tiempo atrás di una conferencia extraordinaria. Profe, ¿y qué se refiere con comunicación individual? Es que esa es la contradicción. Los individuos no comunican. Yo le tendría que responder axiomáticamente, tenemos que entrar a hablar al interior de las premisas sistémicas para entenderlo mejor. Estamos recién acercándonos. Bien, les doy un ejemplo. Alguien dio una conferencia con la cual yo no estaba casi en nada de acuerdo. Entonces me preguntaron muy provocativamente, ¿qué me pareció? Extraordinariamente buena, excelente, al interior de sus premisas. Entonces, este es un ejercicio duro. ¿Sí? Si los individuos no comunican, Oye, estoy medio fibrado, un poquito más fuerte. si los individuos no comunican, ¿podría decirse que los grupos sí lo hacen? Ahí estamos, ahí usted ya nos metió en la sociedad, en las interacciones. El ejemplo ridículo que yo siempre le doy, Agustín, usted está enojado con el mundo, conmigo por ejemplo, que se lo cuarto, ve enojado en las noticias, está descontento, con Boric, o feliz con Boric, y al final